Mm. Erico, Eri, ven. Un ratito, chicos. Ay, ¿cómo es eso? No sale cómo compartir. Un ratito, por favor. Para compartir. ¿Dónde está compartir? Ya, ok. ¿Qué es eso? Ay, ay, Eriquito, ¿sabes qué no sale eso de compartir? ¿Por qué? Qué raro. Un ratito, chicos, ¿ya? Qué raro. Para compartir mi pantalla. Ya está, mira, ya está. Ya está compartido. Abre. Ah, ya, ok. Ahí está. Ok. Ya. Regio. Ya. Bien, chicos. Muy bien. Un ratito, por favor. A ver. Ok. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar el día de hoy lo que es la venoclisis, ¿ya? O sea, es decir, la administración de sueros en forma continua, ¿no? A goteo continuo. Esta es una técnica que les va a ayudar muchísimo y le va a facilitar su trabajo ya a diario. Por ejemplo, el médico de repente, el médico de repente les va a indicar un suero, de repente, señor, jovencita, señorita, administre usted una unidad de sangre o plaquetas o plasma o algún medicamento, vitamina, etc., ¿no? Entonces, esta vía, la venoclisis, es un método que nos va a ayudar muchísimo en este trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se canaliza la vía? Bueno, la vía se canaliza y cuando estábamos, ¿se acuerda? Conversando lo que es la vía intravenosa, ¿no? Cuando hablábamos del acceso venoso, por ejemplo, le decíamos de las partes distales de la mano, después íbamos subiendo, ¿no? Llegábamos al brazo, a la mediana basílica, a la mediana cefálica, que son las venas del antebrazo, y esas son las zonas más elegibles, digamos, ¿no? Entonces, de la mano, el antebrazo, el brazo, ¿no? Entonces, en el caso de niños pequeños, en el pie, etcétera, ¿no? Perdón, en la zona epicraneal. Bien, entonces son diferentes formas de colocar una vía, pero esta vez ya la administración de estos medicamentos o estos sueros va a ser a goteo continuo. Ustedes están visualizando en este momento una imagen, ¿ven? Aquí, este es el suero y este es el equipo de venoclisis, ¿ya? Entonces, esta es la forma como se va a administrar y lógicamente se le canaliza la vía al paciente de tal manera que el paciente va a recibir el suero, la hidratación, los electrolitos o según la indicación profesional, ¿no? Entonces, siempre recuerden que antes de administrar o preparar el material y llevarlo a la unidad del paciente, ustedes tienen que lavarse muy bien las manos, aplicar su bioseguridad, colocándose sus guantecitos, de preferencia sus guantecitos, porque ustedes van a canalizar una vía. Se prepara todo el material, ¿no? El suero, de repente el doctor te ha dicho, póngale estas vitaminas o estos minerales, entonces todo lo tienes que preparar antes de colocar el equipo que ustedes están viendo acá. Miren. Este equipo que está viendo, este de aquí, este es el equipo de venoclisis. Ustedes tienen que haber preparado todo lo que va a ir en esta bolsa, ¿ya? Aquí, electrolitos, lo que según te diga el médico, ¿no? O vitamina, de repente, algo que estén indicando al paciente, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? Entonces, este goteo va a ser continuo, porque tú vas a tener que ahí controlar el goteo para las horas que ellos te indiquen, ¿no? Entonces, este método te va a ayudar muchísimo porque tú puedes administrar litros de litros, ¿no? En el día. El doctor te puede decir 2 litros al día, 3 litros al día, y de repente va a estar una semana o 2 semanas con vía el paciente, ¿no? Y siempre recuerden lo que habíamos conversado sobre la bioseguridad, aparte de que estos equipos hay que estarlos
eh, cambiando cada 72 horas, es decir, cada 3 días. Todo se cambia, totalmente, todo se cambia, todo, para que se inicia todo con un nuevo equipo, ¿ya? Incluso se le cambia la vía al paciente para que no haya las reacciones que hemos conversado ya acerca de la flebitis, ¿se acuerdan? La flebitis, eh, por el mismo a veces reacciones del propio cuerpo, habían una flebitis bacterianas, habían unas flebitis químicas, ¿no? Por los mismos químicos, alcalinos o ácido que se le estaba administrando al paciente. Y bueno, habían otros también que era una flebitis mecánica, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente tú colocabas en una vena muy delgadita o un catéter más grueso, ¿no? Entonces eso no iba a permitir una adecuada venopunción y aparte una buena administración del medicamento o de los sueros. Entonces, tenemos que tener presente todos esos cuidados, tu bioseguridad, tu lavado de manos, tu colocación de guantes, ¿no? Entonces, llevar todo lo que esto ya preparado a la unidad del paciente para que de esa manera tú procedas a administrar el medicamento. Bien. Ahí vamos a verlo. Ahí está. Ahí ustedes están viendo, miren, por ejemplo, en esta imagen, miren, a ver, miren. Ustedes están viendo aquí, este es el Avocat, ¿ya? El Avocat, ¿ya? Este es una técnica que son unos aparatitos aparte que se le aplica aquí porque al paciente por esta zona se abre cada vez que se le va a administrar, ¿no? Pero esta es la vía de entrada, digamos, el acceso, ¿no? Pero cuando se trata de administración a goteo continuo, definitivamente que este se va a llevar a cabo ya frecuente y bien puesto, como ustedes han visto en la anterior administración, ¿no? O sea, la venoclisis. Bien. Ahí está. Bien. Eh, la canalización de las vías periféricas, ¿no? O BBP, ¿ya? Periféricas, porque es afuera, ¿no? O sea, son las más pequeñas, no son profundas, ¿ya? Periféricas, ¿ya? Es una técnica habitual que la realizan los enfermeros. Cuando un enfermero que realiza la técnica falla 2 veces, se puede decir que la vía venosa es difícil. Escuchen, BVD significa vía venosa difícil. Es decir, que la vía que están canalizando, hay pacientes que son difíciles. Yo les he explicado a ustedes, por ejemplo, a veces es en niños pequeños, en adultos mayores, en pacientes obesos, ¿no? Pacientes caquéticos, hay ciertas dificultades muchas veces, ¿ya? Entonces, por eso se le dice vía venosa difícil, porque muchas veces es difícil de conseguir la vena, ¿ya? Pero los profesionales utilizamos ciertos tics que nos ayudan muchísimo a facilitar el encuentro de esta venita, ¿ya? Sobre todo en esos pacientes difíciles. Cuando habíamos dicho de un adulto mayor, habíamos dicho que en el adulto mayor muchas veces es su fragilidad capilar la que no nos permite ingresar, ¿no? Realizar la canalización de esa vena. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo tan perfecto, porque si tú no agarras bien, ¿no? La venita, estas muchas veces ya son corredizas en el adulto mayor, se pierde y se revienta. Entonces hay que evitar eso. Muchos de ellos ya también tienen anticoagulantes o antiplaquetarios en sus tratamientos crónicos, ¿no? De enfermedades crónicas. Entonces también lo ponen más vulnerable, ¿se dan cuenta? Las venitas se ponen más, ¿cómo les digo? Más sensibles, se rompen, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que tener ciertos cuidados muy especiales con este tipo de pacientitos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay problemas, que encuentran dificultades para canalizar la vía, por ejemplo, que no logran en ningún lugar funcionar la vía, ¿no? O también a veces hay fallos repetidos en esa punción, entonces esto va lógicamente a consumir más tiempo del enfermero, ¿no? O sea, va a estar más tiempo con ese paciente cuando debería ser en menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, esto lógicamente crea una insatisfacción eh, tanto en el profesional, porque a veces como que se frustra, porque tú siempre estás acostumbrado a encontrar las venas y de pronto hay pacientes que son difíciles, ¿no? Entonces, también causa mucha molestia en el paciente, pobrecito, porque hay que estarle funcionando, ¿no? Cuando hay pacientes difíciles, ¿qué se les recomienda, por ejemplo, no? Por ejemplo,
no estresarlo, porque a veces cuando la persona está tensionada, como que las venas se esconden. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago con pacientes adultos mayores que tienen venas difíciles, yo primeramente, porque ellos por las hipotensiones, a veces tienen presiones bajas, ustedes le colocan esas bolsitas de agüita calientitas, pero envueltas en toallitas. Entonces va a dilatar la venita y te va a facilitar mucho la venopunción, ¿ya? Para ubicar bien la vena que tú vas a buscar para administrar los medicamentos, ¿no? Lógicamente, cuando demoras en realizar este cateterismo, esta canalización, genera mucha frustración en el profesional que está realizando la técnica y también mucho dolor y molestias en el paciente al cual lo estamos pinchando, ¿no? O sea, lógicamente se va a sentir muy incómodo el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es una vía de acceso periférico o BBP? Bueno, el acceso periférico es toda punción venosa realizada en un lugar anatómicamente situado fuera del tórax y del abdomen, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, puede ser la mano, el antebrazo, como habíamos conversado, el brazo, ¿no? Lo posible, decíamos que debemos evitar el pie, ¿no? Ya sabían ustedes, los miembros inferiores, por lo que están más lejos del corazón, y aparte que esas venas tienen unas valvulitas que no facilitan mucho el ingreso de los líquidos, ¿no? Entonces, por eso, salvo casos muy excepcionales, lo habíamos dicho. Piernas, miembros inferiores en lo posible, no, ¿ya? En cabeza, cuello, ¿no? En cuanto a la vena del cuello, se debe recordar que habitualmente son utilizadas para la introducción de vías o catéteres centrales, ¿ya? Eso más que todo lo utiliza el médico cuando se va a colocar catéteres centrales, ¿ya? Ahorita los vamos a conocer. ¿Ya? A ver, por ejemplo, hay dispositivos más usados para canalización, ¿no? Se pueden considerar dispositivos de acceso periférico gran cantidad de materiales como agujas, los Scalbay o palomitas. Algunos permiten establecer una vía venosa perdurable con garantía y son 3 grupos bien diferenciados de estos dispositivos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver el catéter venoso corto sobre aguja, comúnmente conocido como AVO-CAT, ¿ya? El más utilizado por su sencillez y versatilidad. Y bueno, felizmente ya están más económicos porque en un inicio eran caros. Ahora sí ya se ha puesto más asequible su precio, ¿no? Ahora más luego se los voy a presentar, ¿ya? Catéter venoso medio, aguja, intraaguja, también conocido por su nombre comercial como VenoCap, es otro. También el catéter central de inserción periférica o también intraaguja que puede ir enrollado sobre el tambor o sin enrollar, ¿no? El Cavafit. O sea, ahí están, los están viendo ustedes allí. Estos son los para catéter de vía central, ¿no? A través del cuello, de las venas del cuello, ¿no? La subclavia, esas, ¿no? Bien. Ventajas de la BBP, ¿no? De las venas periféricas, ¿no? Vamos a ver. Es una técnica fácil de dominar, ¿ya? Se asocia a pocas complicaciones. La canalización de esta vía no interfieren con las medidas de RCP, si en el caso lo amerita. Y hay ciertos inconvenientes en ciertos casos. Puede ser difícil o imposible su canalización en casos de colapso circulatorio, por ejemplo, cuando pacientes que están en estado de shock, ¿no? O sea, o fallo en la percusión o oxígeno en los órganos vitales, un shock hipovolémico. Ustedes ya saben lo que es un shock hipovolémico, ¿no? Es cuando el paciente ha tenido, por ejemplo, un accidente, vamos a hablar de un accidente de tránsito, por decirle, en la cual el paciente está perdiendo mucha sangre y lógicamente el corazón ya no tiene que bombear. Entonces el paciente está entrando en un estado de shock hipovolemia, ¿no? Volémico, porque está perdiendo líquido de la vida y de la sangre. Entonces a él inmediatamente hay que canalizarle una vía para evitar este shock, ¿no? Y colocar a chorro el suelo fisiológico, en este caso, para ayudar a subir las presiones. ¿Ya? Hay otro inconveniente, que no pueden administrarse soluciones hipertónicas irritantes, ya que pueden originar dolor o flebitis química. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la flebitis química? ¿Ya? O sea, las venitas son muy sensibles porque las paredes de la vena se irritan demasiado rápido y producen mucho dolor en el paciente, ¿ya? Entonces eso se llama flebitis química, por los irritantes de los productos que se le están administrando, ¿no? Entonces esos medicamentos se colocan a través del catéter central. La incidencia de flebitis es elevada cuando se utiliza la vena safena larga, esa es de la pierna, ¿no? Del miembro inferior, ¿ya? ¿Qué es una BBD?
son aquellas ocasiones en las que resulta muy complicada la canalización de una BBP periférica, ¿no? La BBD es una vía venosa difícil, o sea, la BBD que están viendo ustedes aquí es una vía venosa difícil, ¿ya? Aquí resulta complicada la canalización de una vena de vía venosa periférica. Cuando esto falla, se le llama así, ¿no? Difícil. Entonces, esto suele suceder principalmente cuando un enfermero experimentado tras 2 intentos utilizando métodos facilitadores como no logra el acceso venoso, hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que han recibido quimioterapias o que presentan grandes edemas. Recuerden, el edema viene a ser la acumulación de líquido a nivel del tejido extracelular del paciente, ¿no? O sea, se inflama, se hincha de tal manera que tú ni por anatomía a veces puedes encontrar las venas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en los pacientes los grandes quemados o en los pacientes que tienen problemas cardíacos, que no bombean bien los líquidos, o pacientes renales, ¿no? Que tienen esa tendencia a acumular líquidos. ¿Se dan cuenta? Se forman edemas de tal manera que no te permite localizar adecuadamente la vena, ¿ya? Pacientes obesos, ya habíamos conversado en pacientes muy gorditos, en la cual las venas están profundas, no se les encuentran así nomás porque hay mucho tejido adiposo, ¿no? Tejido celular subcutáneo, que no nos permite lograr entrar a esa vena, ¿no? O también hay veces vas a encontrar a pacientes que han sido adictos o que se han administrado drogas a través de la vía parenteral, ¿no? O sea, por ejemplo, esos pacientes adictos que se administran la cocaína por la vía parenteral, ¿no? O sea, en forma líquida. Esa es otra presentación de las drogas. Bueno, entonces, cualquiera sea la droga que ellos consuman, pero se administran por la vía, entonces las venas se van colapsando, ¿ya? Y bueno, el catéter periférico viene a ser un dispositivo que se usa para, por ejemplo, ustedes de repente en algún momento les han extraído sangre, ¿no es cierto? Señorita, vamos a sacarle un examen de sangre, por ejemplo, para controlar glucosa o valorar sus niveles de colesterol, de bilis, etcétera, según el problema que ustedes hayan tenido, ¿no? Entonces, le sacan una muestra, la llevan al laboratorio y entonces para eso es para extraer sangre, es una forma. Otra es para administrar tratamientos, lo están viendo ustedes, ¿no? O desde líquidos intravenosos o medicamentos también, ¿no? Porque transfusiones de sangre también, que se hace a través de estas vías, ¿no? De la vía del catéter venoso periférico. Se introduce en una vena un tubo delgado y flexible, por lo general en el dorso de la mano, ¿ya? Aquí vamos a ver que se introduce una aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquido, como ya hemos dicho, sangre, plaquetas, plasma. ¿Dónde se debe colocar? En el dorso de la mano es una de las zonas elegibles. Tiene la ventaja de que daña mínimamente el árbol vascular, pero permite diámetros menores de catéteres, limita el movimiento y puede variar el flujo según la posición de la mano. Cuando ustedes coloquen en la mano, como están viendo allí, lo ideal es que el paciente, después que le colocaste, que tenga la manito estirada, los deditos estirados, y tú le inmovilizas las manos, ¿ya? Se inmoviliza la manito, se adapta un inmovilizador, lo colocas bien en su manito del paciente, de tal manera que ya no haya problema de que se pierda la venita, ¿ya? Entonces, se inmoviliza la mano definitivamente para evitar que se pierda, ¿ya? El antebrazo es muy cómodo para el paciente y garantiza un flujo constante porque ahí las venas ya son más gruesecitas también, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin embargo, causa un gran daño al mapa venoso del miembro superior. Sí, ahí está, lo están viendo ustedes. Miren, por ejemplo, en esta fotito que ustedes están viendo en esta imagen, miren, ven. Estas venas de acá son buenas, estas de aquí, esas duran muy bien porque el paciente, así haga lo que haga, no se mueve para nada esto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿ya? Bien, la flexura del codo, ¿no? Admite mayores diámetros de catéter porque las venas son más gruesas allí y su canalización también es más fácil. Presenta el inconveniente muchas veces de que el daño que causa el árbol vascular es importante y además puede variar el flujo según la posición del brazo. Aquí también hay que tener mucho cuidado cuando es en lo posible, siempre de la flexura cerca a esa se baja por lo menos unos centímetros, unos 5 o 6 centímetros hacia abajo para que no sea en la misma flexura, ¿ya?
Ahí vamos a tener, por ejemplo, zonas de aplicación. Los vasos más favorables de la venopunción son las cefálicas, la vena cefálica, la basílica y la mediana del antebrazo, que son las más gruesecitas y las del dorso de la mano, ¿no? Que son, bueno, más pequeñas, pero te ayudan muchísimo para el trabajo. Las menos favorables son las de la pierna, del pie, a causa del riesgo elevado de tromboflebitis. En ese ya les hemos comentado por qué. Ya se les ha explicado a ustedes, ¿no? Bien. Aquí vemos, por ejemplo, la vía central, lo que estábamos conversando. Este es un conducto intravenoso preparado para tener un acceso continuo a una vena central. Permite la administración de líquidos y medicinas y la obtención de información diagnóstica, ¿ya? A ver, por ejemplo, mira, aquí ustedes están viendo en las vías centrales para qué se debe usar cada luz. Miren, cada luz es esto, miren, ¿ven ustedes estas guías? Miren, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ya. Por ejemplo, luz distal, medición de la presión venosa central, puede fluidoterapia, medicaciones se puede colocar, ¿no? Aquí tenemos otra, ¿no? Luz medial para nutrición parenteral, o sea, alimentación que es especial, todo es estéril porque esto va directo a la sangre, ¿ya? Y aquí también puede, y la de aquí también, la proximal, es para medicaciones, por ejemplo, miren aquí, para extraer sangre, transfundir sangre o hemoderivados, ¿no? Derivados de la sangre, ¿ya? Entonces, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Son 3 llavecitas, mira, 3 conductitos que se unen en un solo catéter, miren, ahí está, ¿ven? La subclavia, directo al corazón, ¿ven? La vena cava superior, vena yugular interna, yugular externa, y la subclavia derecha, que es la que se utiliza para esto, ¿no? Este es el catéter con sus 3 guías, con sus 3 llavecitas, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, se ha eliminado el tiempo, ay, Dios. Se va a cortar en cualquier momento. Abordaje percutáneo de la yugular interna. Ahí está. ¿Ven? Miren, chicos, aquí está. Miren, si se corta esto, vuelven a entrar con el mismo link, por favor, ¿ya? No sé qué está pasando con esto del internet, ¿ya? Bien. Miren, chicos, ¿ven? Ahí está, miren, aquí. Ajá. Miren, ahí está. Catéter central, ¿ven? Miren. ¿Ven? Ok. Se verifica con placa radiográfica la colocación, ¿ya? Eso lo hace el médico generalmente, ¿ya, chicos? Cateterización de la vía venosa central, los riesgos a correr son mínimos si se guardan rigurosamente las indicaciones, si se respeta todo lo que es la bioseguridad, ¿no? Debe realizarse siempre en perfectas condiciones de asexia. En general se usa la vena yugular interna o la subclavia y rara vez la femoral. Se elegirá aquella con la que se esté más familiarizado tanto con la venopunción venosa como con sus complicaciones, ¿ya? Para algunos autores, la vía central de elección es la vena yugular, debido al menor número de complicaciones que conlleva, sin embargo, es una vía más incómoda para el paciente que la subclavia. ¿Ven? Más o menos ustedes ven esto, pero esto lo hace el médico, ¿ya? Recuerden, generalmente lo hace el médico de UCI o el médico anestesiólogo. Aquí, la venoclisis es la administración de grandes cantidades de líquido por día endovenosa, por vía endovenosa, mediante un sistema de goteo de forma prolongada. Los líquidos a administrar pueden ser sueros, electrolitos, nutrientes, sangre, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, células, por ejemplo, en pacientes que se les están haciendo trasplantes de médulas, etcétera, ¿no? Preferentemente seleccionar las venas que no estén en punto de flexión y extensión, ¿ya? Enseñar al usuario a detectar y reportar oportunamente la presencia de dolor o ardor en el sitio de punción. Es de que tener mucho cuidado y observar mucho. Y la asexia debe ser rigurosa. Aquí, por ejemplo, indicaciones en urgencia de atención primaria. Por ejemplo, reposición de líquidos y electrolitos, por ejemplo, en pacientes grandes quemados, pacientes deshidratados, administración de medicamentos intravenosos como antibióticos, analgésicos, etcétera, ¿no? Para mantener una vía venosa permeable para casos de emergencias. El avance en los últimos años ha permitido introducir materiales que causan menor reacción a nivel local y disminuir la colonización de bacterias, ¿no? Notoria reducción en el calibre de la cánula periférica, y no hay un protocolo de manejo de los catéteres venosos periféricos que ofrezca seguridad en la disminución de complicaciones al colocar un catéter, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo único que es cierto es que es estricto el uso de la técnica aséptica en la realización del procedimiento, ¿no? Y disminuye las complicaciones, ¿ya?
Por ejemplo, medidas tales como colocación de apósitos frente a los apósitos transparentes, cambio periódico de catéter y curación de 24 horas posterior a la inserción. Entonces, todo eso va a mantener va a evitar, ¿no? Las infecciones o reacciones a nivel de la zona de punción, ¿ya? Y todo depende también de la duración del tratamiento endovenoso y del grado de actividad que realice el paciente. Las condiciones de la piel, que estén íntegra, limpia, ¿no? Del número de reinserciones ya realizadas, ¿ya? Entonces, todo eso son puntos importantísimos que hay que tener presente cuando se coloca un catéter central, ¿no? Y en punciones venosas periféricas, aquí algunas técnicas para facilitar, por ejemplo, la punción venosa periférica, el calentamiento local de la zona, como le decía, para que se produzca una vasodilatación de las arterias y vénulas, ¿no? Es en pacientes que, por ejemplo, son hipotensos, ¿no? Transiluminación se permite la visualización directa de arterias y venas. Son métodos que se utilizan, pero este es el más común que utilizamos nosotros, ¿no? Hacemos, por ejemplo, colocamos una ligadura y ven las venitas como saltan, mira, se ven claritas, ¿no? Las venas más utilizadas son la vena basílica, que las están viendo ustedes allí, la cefálica, la basílica. Ellas son las más prácticas para colocarle la vía al paciente, ¿ya? Para canalizar la vía. Y eso te va a ayudar muchísimo. La cefálica y la basílica son muy buenas. Primera vía periférica de elección en situaciones de emergencia, porque son gruesas, miren. Ustedes mismos lo están viendo en la imagen. Son gruesas las venas. Ya te ayuda muchísimo. Y la utilización de catéteres intravenosos periféricos en pacientes de urgencias de alta frecuencia, ¿ya? Con toda técnica invasiva tiene sus riesgos y complicaciones. La colocación, limpiar la zona, utilizar un antiséptico, colocar intravascularmente catéter, comprobar el reflujo de la sangre, fijar adecuadamente y cubrir un apósito, ¿no? Para mantener la asepsia. La valoración del acceso vascular es la necesidad del paciente, la dilatación de las venas, la selección del lugar adecuado, la selección del dispositivo que tú estás utilizando de acuerdo al paciente, los 5 correctos que no deben olvidarlos, ¿no? El fármaco, la dosis, ¿no? El paciente y la vía y el tiempo que va a estar el paciente, ¿no? Con estas vías. Conceptos a tener en cuenta en pacientes con venoclisis. Al realizar febroquisis, tener claro los siguientes conceptos. Ahí está. Conocer la naturaleza, tipo de solución que se le está administrando al paciente, la velocidad prescrita o la indicación médica, saber la ubicación de la instalación de la venoclisis, conocer la importancia que tiene de vigilar al paciente con venoclisis, es muy importante, y los cuidados, por ejemplo, van dirigidos a mantener unas estrictas condiciones de asepsia en su manipulación, la detección de complicaciones, tener presente, reducir la manipulación al mínimo y realizarla con técnica aséptica, vigilar la aparición de enrojecimiento, supuración en la zona de punción, eso es evitar las infecciones, ¿ya? Si ustedes visualizan eso, inmediatamente retirar el catéter. Vigilar la aparición de enrojecimiento, dolor, endurecimiento del trayecto ascendente de la vena. Esta está indicada retirada inmediata del catéter, ¿ya? Si ustedes ven algo así sospechoso, inmediatamente hay que retirar el catéter. Controlar que el catéter siga suficientemente introducido para evitar la extravasación. Ante la duda, se debe retirar y canalizar otro, definitivamente. Apósito, el esparadrapo o parte adhesiva del apósito no caerá nunca sobre el punto de inserción, no, ya que favorece la humedad y la fijación y proliferación de gérmenes. Ya siempre hay que mantener limpia esa zona, ¿ya, chicos? Durante el proceso de la venoclisis, el auxiliar debe vigilar el goteo, contar el número de gotas por minuto, vigilar la permeabilidad de la vena, que haya flujo de sangre, puede haberse tapado la aguja, destruida la conexión o cambio de posición del paciente, a veces sucede eso, ¿no? Vigilar la zona de punción palpando por sobre la gasa, observar signos de complicaciones, vigilar y estar alerta cuando esté por acabarse la solución, cambio de equipo cada 24 horas, cambio de microgoteo cada 72 horas, reemplazar la gasa por otra estéril cada vez que se humedezca, pincelar previamente con un antiséptico, eliminar el aire en la conexión, ya ustedes saben, administrar las utilidades, por ejemplo, de estas venoclisis es administrar líquidos en caso de hipovolemia, shock, quemaduras o deshidratación. Administrar líquidos electrolitos, sustancias nutrientes,
o en caso de que el paciente no pueda consumirlas por vía oral o esté inconsciente. Administrar medicamentos, definitivamente tratamientos largos, transfusiones de sangre, derivados, ya ustedes lo saben, para mantener un acceso abierto a la circulación venosa, para administrar en casos de urgencia, favoreciendo la inmediata absorción de los medicamentos. Equipo. Por ejemplo, tú tienes que tener tu bandeja con catéteres de diferentes calibres. Esto es muy importante, que tú tengas tu material ya preparado, tu sistema de goteo, ¿ya? Por ejemplo, tus llaves de 3 vías, ¿no? Tener todo tu material preparado para la colocación, ¿ya? Todo. Tus gasitas, ¿no? Tus antisépticos, tus adhesivos, tu algodoncito, tu antiséptico. También tienes que tener tu jeringuita con suelo fisiológico para cebar y comprobar un compresor o ligadura, guantes de procedimiento para evitar que te contamine de algo, conteo de bioseguridad, ¿no? El control del goteo, por ejemplo, depende de diversos factores, ¿no? Por ejemplo, indicación del médico, la naturaleza y composición de los sueros. Un suero puede pasar a mayor velocidad que otro que tiene aditivos o mezclas, el estado de tu paciente, necesidades del paciente en cuanto a líquidos, influyen en la velocidad de la perfusión. Paciente deshidratado, paciente en shock hipovolémico, paciente cardíaco. Niños y ancianos son más sensibles a una sobrecarga de líquidos, según la contextura, según calibre de la vena, ¿ve? Según el calibre de la vena, chicos. Cálculo de goteo. El goteo se puede controlar según el goteo común o microgoteo, ¿ya? También que se coloquen volutroles, permite determinar el número de gotas a pasar en un tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, vas a ver, mire, que la equivalencia es una gota, ¿ya? Una gota es igual a 3 microgotas, ¿ya? Es en el volutrol. Ahora yo se los voy a presentar, ¿ya? La equivalencia es importante. Por ejemplo, 1 mililitro de suero es igual a 20 gotas, ¿ya? Estos son datos que todo está ahí en su plataforma, ¿ya? 1 mililitro es igual a 60 microgotas. ¿Por qué? Porque una gota multiplicada por 3, o sea, por 3 microgotas equivale aquí a 60 microgotas, ¿no? Si son 20 gotas por 3, son 60 microgotas. ¿Se dan cuenta? La constante 3. El cálculo de goteo, por ejemplo, con corriente, lo vamos a ver nosotros, dividir el total a pasar por el número de horas, ¿no? El resultado es igual a mililitro en horas. El resultado en mililitro en horas, dividirlo por 3, ¿ven? Aquí ustedes van a ver, ejemplo, el médico indica, un ejemplo de 500 mililitros de suero en 24 horas. ¿Cuántas gotas por minuto se deben administrar? ¿No? Si es 24 horas es un día, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio, 500 mililitros en 24 horas, ahí está, miren, 20 gotas, ¿no? Por mililitro, que es lo que estamos conversando acá, ahí está, 1 mililitro es igual a 20 gotas. 1 hora es igual a 60 minutos, ¿no? Entonces, aquí el resultado es 21 gotas entre 3, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a hacer, por ejemplo, 21 entre 3 sale a 7, ¿no es cierto? Gotas por minuto, ¿no es cierto? Aquí los valores son aproximados al número mayor, ¿no? A veces te va a salir 7.5, ya tú le pones, por ejemplo, ya prácticamente 8 gotas, ¿no? Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, en el microgotero corriente, ¿no? El goteo microcorriente, le dice, goteo microgoteo. Se divide el total a pasar por el número de horas, el total de suero a pasar en microgotas, entonces, ¿no? Es el número de horas y esto es igual a microgotas por minuto, ¿ya? Este es en microgotero. Acuérdense que una gota grande equivale a 3 microgotas, o 3 gotitas chiquitas, ¿ya? Por eso se llama microgotero. ¿Ya? Aquí el médico indica 500 mililitros en 24 horas en microgotas, porque o sea, aquí lo están viendo ustedes, ¿no? Una gota es igual a 3 microgotas chiquititas. 500 de 24, ¿no? Igual a 21 microgotas minuto. ¿Ve? Más o menos 500 mililitros en 24 horas es igual a 21 mililitros por hora, ¿ya? Entonces, 21 mililitros, ahí están viendo ustedes, al final sale 21 mililitros por minuto. Ahí está.
Van quitando los minutos. A ver, un ratito, por favor. Ahí está. 21 mililitros, ¿ven? ¿Ya? Ahí está, 60 miligramos por mililitro, ¿ya? Se divide y sale 21 miligramos minuto. Reflujos. Este es cuando sucede, por ejemplo, devolución de sangre a la tubuladura por cambio de presiones. Tubuladura viene a ser parte, o sea, la conexión del catéter, digamos, ¿no? A veces hay una salida de sangre, ¿ya? Entonces, por cambio de presiones. Conducta a seguir ante el reflujo reciente, por ejemplo. Hay que abrir, por ejemplo, la llave del paso del set, hacer pasar el chorro de suerito hasta que se aclare el flujo y limpie la vía, ¿ya? No hay problema ahí, ¿ya? Ahí nuevamente tú tienes que volver a regular el goteo, forma de evitar los reflujos, por ejemplo. Tú tienes que cambiar el matraz. Matraz le llaman a la bolsa del suero, ¿ya? Antes de que termine totalmente la solución que está pasando. ¿Sí? Mantener el matraz a la altura de 60 o 90 centímetros por encima del paciente para que tenga buena fuerza de gravedad, ¿no? Para que caiga correctamente, ¿no? Que el paciente no levante el brazo sobre el nivel del corazón, ¿ve? O sea, que tenga el bracito quieto, nada más estiradito, de tal manera que favorezca el paso de los líquidos, ¿ya? Por ejemplo, hay otro procedimiento con la técnica angiocatéter o ABOCAT, ya que es lo que se utiliza mucho hoy en día, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esto de procedimiento con ABOCAT, es lo que comúnmente se utilizan en todos los servicios en el hospital, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú vas a ver angiocatéter o ABOCAT. Explicarle sobre todo primeramente al paciente lo que tú le vas a hacer, el procedimiento, para que ellos colaboren contigo. Le vamos a poner esto, señor, para que pase su tratamiento, su medicamento que el médico le ha indicado para tratar la enfermedad o el proceso infeccioso que usted tiene, ¿no? O de repente si el paciente está deshidratado, con esto lo vamos a ayudar para que se vaya normalizando, mejore su salud. Ubicar al paciente de tal forma que la extremidad permanezca en una superficie firme y plana. Si está en la cama o en camilla, bien estiradito, ¿ya? Colocarse tus guantes limpios, tus manitos bien limpias, calzado de guantes, seleccionar el sitio de punción, o sea, tú tienes que elegir la vena ideal para tú evaluar el calibre y la condición de la vena, que esté limpiecito e íntegra, ¿no? Que no haya equimoses, que esté recto, limpiecito, ¿ya? Y eso ahí te va a indicar para el catéter, ¿no? Colocar el catéter. Ahora, aplicas un torniquete, ¿no? Con el fin de palpar y ver las venas, para que las venas se vean, ¿no? No tensionar demasiado, puesto que se obstruye el flujo sanguíneo y se puede constatar al palpar el pulso. Si es un anciano o un niño, aplicar el torniquete muy suave o utilizar los dedos como de lo contrario se puede dañar la vena en el momento de la inserción de la aguja. Ya hay que tener mucho cuidado. No apretar demasiado, ya jovencito, solamente se hace el torniquete en forma suave para no dañar mucho la vena, ¿ya? Palpar la venita, utilizar tus dedos índice y medio, no dominante para palpar tu venita, y esto tiene mayor sensibilidad que los de la mano dominante. Una vena sana se palpa muy suave, elástica, resistente y sin pulso. La palpación es la técnica de mayor valor si se puede percibir, ubicar y definir el trayecto de la vena. La inserción del catéter será un éxito en caso de no palparlo o visualizar la vena, ¿no? Intentar nuevamente al realizar un masaje en dirección del flujo y sobre todo hacerle al paciente, por ejemplo, que haga su puñito, ¿no? Que abra y cierre la manito, de tal manera que eso le va a facilitar bastante, te va a ayudar mucho, ¿ya? Ahora, en el caso de un adulto, yo le pondría ¿cómo se llama? Una bolsita con agüita calientita, envuelta en toallita, de tal manera que va a ayudar en la dilatación de la vena para poderla ubicar adecuadamente, ¿ya? Y ahí es genial, se forma muy bien, de tal manera que ya la preparación de la piel, por ejemplo, hay que limpiarla bien con una solución antiséptica, ojo, puede ser con alcohol yodado, o yodopovidona, pero ojo, siempre visualizando y viendo si el paciente es alérgico al yodo, porque hay pacientes sensibles, ¿ya? Al yodo. Tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, generalmente se utiliza el alcohol al 70%,
o también la clorexidina, ¿ya? Eh, Frotar el sitio de inserción del centro a la periferia por un lazo de 60 segundos y se deja actuar la solución por espacio de 2 minutos, tras lo cual se retira el exceso, no utilizar, en ese caso, cuando es la clorexidina, ¿no? No utilizar alcohol, puesto que impide la actividad antiséptica residual, ¿no? Fijar la vena sin entrar en contacto con la zona preparada para la punción, no tocar la zona que ya desinfectaste, si no vas a contaminarla, ¿ya? Entonces, la técnica es dirigir la aguja en un ángulo de 10 a 30 grados, ¿ya? Con el bisel hacia arriba, hasta penetrar la piel. Posteriormente, reducir el ángulo para evitar traspasar la vena posterior, lógicamente, la parte posterior de la vena. Ya escúchenme, cuando nosotros decimos de 10 a 30 grados, entre esos grados, ustedes pueden ubicar, el de 25 funciona regio, bien parejito entra, ¿ya? Entonces, no van a tener problemas ahí. Entonces, lógicamente, cuando ya tú agarraste la vena, vas a obtener un retorno de sangre hacia la aguja, ¿ya? Se retira el torniquete y se avanza el catéter, de tal manera que todo queda bien puestecito y se retira simultáneamente la aguja guía y se ocluye por un momento haciendo presión con el dedo sobre la vena en el sitio donde se localiza la punta del catéter y se desecha inmediatamente y se colocan ahí el equipo del venoclisis con el suerito o lo que le va a hacer a transfundir al paciente, se lo colocas inmediatamente, lo adaptas. Utilizar siempre, pues buenísimo, una llave de 3 vías que te va a facilitar este trabajo, ¿ya? Ya que esto nos facilitará la infusión de medicaciones, ya sea en bol o con otro sistema añadido. Lo vas a colocar a la velocidad indicada, de infusión a un ritmo adecuado, según la indicación médica. Comprobar que el líquido fluya libremente y cubrir con un apósito y fijar muy bien el catéter, marcar la venopunción. Ojo, aquí cuando la persona que coloca este catéter tiene que poner allí la fecha con un lapicero indeleble, ¿ya? Un plumón indeleble, la fecha y la hora y la firma de la persona que lo colocó. Y en historia también debe colocarlo eso para llevar un control cuando se va a volver a cambiar esa vía, porque ahí ya ustedes saben que cada 72 horas deben mantenerse, cambiar nueva vía, ¿ya? Y todos los equipos, ¿ah? Esto es para evitar infecciones, ¿ya? Entonces, conectar todo esto y, bueno, lógicamente, controlar bien el goteo indicado según el médico, marcar la venopunción, registrar en tu historia clínica y la respuesta del paciente y todo, ¿no? Observar bien, observar al paciente, su reacción, ¿no? Por ejemplo, cuando ya está indicado o de repente ya pasaron 3 días, ya voy a cambiarle toda la vía, ¿cómo retiro ese venoclisis? Porque ahí hay que cambiarlo, ¿no? O de repente el doctor dijo, ya, aquí nomás terminamos todo, ya se le retira, ¿no? Primeramente hay que cerrar la llave de paso, tener cuidado de no presionar el área antes de extraer la aguja para evitar lesiones en el endotelio o ponchar la vena, se le dice así, o sea, de que pueda haber un proceso de salida de sangre o una formación de un hematoma, ¿no? Retirar con precaución la tela adhesiva e inmovilizarlo, el que hayan colocado para que el paciente mantenga bien la vía. Retirar hacia atrás la bránula, la mariposa, con suavidad, en un solo movimiento, tiene que ser rápido. Colocar inmediatamente una torundita sobre el sitio de punción, presionar de 1 a 2 minutos, fijar con tela adhesiva, ¿ya? Para que ya no salga sangre en el pacientito, ¿ya? Por lo menos unos 3, 4 minutitos, ¿ya? Y bueno, hay también ciertas recomendaciones que hay que brindarle al paciente, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, el profesional de la salud debe poseer amplio conocimiento del procedimiento disositivo para seleccionar el tipo de catéter y las venas que tú vas a utilizar. Por ejemplo, utilizar el catéter más corto y el de menor calibre que se acomode al tratamiento prescrito y seleccionar la vena que concuerde con el tamaño y longitud del catéter. Lógicamente, mire, si es una vena delgadita, no vas a poner un catéter grueso, definitivamente, ¿ya? Entonces, si la vena es delgada, yo busco el catéter más fino, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿ya? Ahora, usar catéteres de pequeño calibre y longitud para la administración de líquidos de mantenimiento, ¿no? Si un paciente recibe fármacos irritantes, utilizar un catéter 24 o 22, introducirlo en una vena gruesa, eso lo va a facilitar la hemodilución y reducir la irritación de la vena. Ya habíamos hablado de la flebitis, ¿no? Las flebitis sobre todo químicas, ¿ya? Entonces, buscar una vena gruesa,
ya, para que no haya ese problema de irritación de las venas. Una venopunción en la mano es apropiada para catéteres de pequeño calibre, por ejemplo, el 22 y 24. Catéteres de mayor calibre están indicados en el antebrazo y brazo, que son las venas más gruesas, ustedes lo ven, ¿no? La vena cefálica, la cefálica intermedia o la basílica son las ideales para esto. Evitar en lo posible colocar catéteres en el brazo dominante. Por ejemplo, si el paciente es diestro, empiecen con el izquierdo mejor, ¿no? ¿Ya? Porque el paciente va a mover más su brazo derecho, porque, lógico, es diestro, ¿no? Entonces, no intentar la punción de una vena más de 2 veces, ya sea por falta de experiencia o el estado del enfermo o de la vena. Solicitar ayuda a otra persona. Por ejemplo, a veces sucede que hay personas que tienen las venas difíciles. Si ustedes no tienen la práctica adecuada, por ejemplo, podemos pedir ayuda a las enfermeras que trabajan mucho con niños, en pediátricos. Para ellas no hay dificultad, porque las venas más dificultosas son las de los niños también. Entonces, se busca ayuda, ¿ya? Si es que no lo puedes hacer tú sola. Se puede buscar ayuda de algunos profesionales, ¿no? Pero con la práctica tú vas a aprender a colocarlo adecuadamente. Evitar en lo posible los sitios de flexión, ¿no? Del codo, esa zona de la flexión de la muñeca o del codo, ¿no? Para evitar la extravasación, ya del líquido y de los fluidos y de que la vena se vea afectada, ¿ya? No utilizar la vía periférica para la difusión de sustancias irritantes o hiperosmolares. Evitar el uso de venas que han presentado flebitis, definitivamente hasta que se restaure, que se regeneren, ¿no? Evitar funcionar las venas del brazo del lado, por ejemplo, en el caso de una paciente, como habíamos conversado, que les han hecho una mastectomía, ¿no? Las pacientes de cáncer de mamas, por ejemplo. Si la mama es la mama derecha o la mama izquierda, ¿no? Lógicamente no agarren ese brazo, ¿ya? Porque si es en el izquierdo, no agarren el brazo izquierdo. Si es en el lado derecho, no agarren el lado derecho. ¿Por qué? Porque en las mastectomías radicales, en las pacientes de este tipo de cirugías, se les extrae también ganglios linfáticos de esa zona de la axila y del brazo, ¿no? Entonces, no agarrar esas zonas, ¿ya, chicos? Bien, ahora, no elegir una vena esclerosada, la cual al palparla parece un cordón y se mueve con facilidad. Evitar la punción de una vena dolorosa o inflamada, ¿ya? Eso no lo toquen. Si ya están inflamadas, esas no las toquen, ¿ya? Perfecto. Entonces, evitar la punción de las venas de la cara anterior de la muñeca debido al riesgo de lesión de los nervios y tendones durante el procedimiento, ¿no? No puncionar sitios de la piel donde haya lesiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se encuentran en esa parte de la piel, vamos a suponer, tenga alguna dermatitis el paciente, o de repente tiene un lunar ahí grueso, o tiene alguna cicatriz en esa zona, justo en la vena que ustedes están buscando, no agarren esa zona, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Además, se debe tener en cuenta también el estado nutricional del paciente, ¿no? Sus características de la piel, presencia de edema, ¿no? Lo que le estaba explicando, acumulación de líquidos en los tejidos, linfedema, su antecedente de cirugía de vaciamiento ganglionar axilar en la mastectomía radicales, por ejemplo, antecedentes de enfermedades vasculares, previa radiación y sus efectos en la piel, de repente factores psicológicos causales de vasoespasmo, ¿no? Todos esos cuadros hay que tenerlo presente en nuestros pacientitos, ¿no? Va a ver qué complicaciones hay. Usted ya hemos conversado de la flebitis, ¿no? Que consiste en inflamación de una vena debido a la alteración del endotelio de la vena. O sea, las capas que forman la vena, ¿no? Las plaquetas migran hacia la zona lesionada y alrededor de la punta del catete comienza la formación de un trombo. Miren, más o menos en esta imagen nos explica, miren, aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? Ahí se va formando los trombitos. La agregación plaquetaria origina la liberación de histamina, aumentando el flujo sanguíneo en la zona de vasodilatación. Entonces, aquí, ahí está, lo están viendo ustedes en esta imagen. Ahí está. ¿Ya? Ya. Los signos y síntomas característicos, dolor moderado, definitivamente va a haber dolor,
va a haber enrojecimiento de la zona del o el trayecto venoso, va a haber calor local, al palpar la vena tiene aspecto de un cordón, puede aparecer fiebre, fíjense, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que siempre la enfermería está controlando las temperaturas, los signos vitales, ¿no? Su incidencia es de 30 a 35%. La flebitis se presenta por 3 tipos de causas, ya habíamos conversado de ese, incluso fue una pregunta de la tarea que les dejé. La flebitis bacteriana, que se presenta por presencia de microorganismos en la solución, contaminación del equipo durante la inserción, deficiencia en la técnica aséptica, ¿no? El lavado de manos y la preparación de la piel del paciente. También puede ser la ausencia o mala colocación del apósito, en fin. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, la bacteriana es que muchas veces una mala limpieza de la piel, una mala bioseguridad o asepsia en el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que calzarse sus guantecitos y todo eso, ¿ya? Para evitar infecciones o producir una flebitis bacteriana en el paciente. Hay otras que son la flebitis química. Esta se debe a la irritación de la vena por soluciones que pueden ser ácidas, alcalinas o hipertónicas, ¿ya? Ahí está. Y las mecánicas también, que se relacionan, por ejemplo, con la infusión lenta, fijación inadecuada del catéter, del sitio de inserción, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes lo han colocado en una zona de flexión, ¿no? La tortuosidad de la vena, el calibre del catéter, mayor al tamaño de la vena y lesión en la vena puncionada. Son varios factores, ¿no? Que pueden producir lo que llamamos la flebitis mecánica. Ahí está, ahí lo están viendo ustedes. La flebitis mecánica se asocia con la ubicación técnica de inserción y calibre del catéter. Experiencia y habilidad del profesional de enfermería. Catéter de gran calibre insertado en una vena de volumen pequeño, lógicamente va a causar ese problema. Deficiente fijación, zonas corporales de flexión. Grado 2, en la escala visual de valoración, flebitis, tiempo de permanencia del catéter superior a 24 horas y menor de 48. No presentar fijación de catéteres. Para el diagnóstico de flebitis mecánica se ha establecido la hipótesis donde se han de estar presentes estas condiciones, ¿no? Ahora hay también otra infecciosa, ¿no? Aquí hay inflamación de la íntima de la vena asociada a una infección generalmente bacteriana, y el tipo de flebitis menos frecuente, pero que puede llegar a ser grave, predispone a complicaciones sistémicas causadas por las bacterias que puedan haber ingresado, ¿no? La flebitis química aparece como respuesta irritativa o inflamatoria de la íntima de la vena a la administración de ciertos compuestos químicos, soluciones o medicamentos. Estas pueden ser ácidas y con mayor osmolaridad, por ejemplo, la velocidad de infusión, el material del catéter, el tiempo de caterización. ¿Ven? Todo esto, poco registrado, pero con uno de los tipos de flebitis más frecuentes muchas veces, ¿ya? Ahora aquí, es flebitis química, ¿no? También lo vemos acá, ¿ven? En el caso, miren, jovencitos, de medicamentos, por ejemplo, como la cefalosporina, que son antibióticos, ¿no? La difenilhidantoína, ¿no? La morfina, analgésicos, cloruro de potasios, las vancomicinas, que estos son antibióticos muy fuertes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también la moralidad depende de la dosis de medicamento, la cantidad y el tipo de diluyente. Por ejemplo, dextrosa, ¿no? Al 5%, 50 mililitros de solución salina al 0.9%, agua estéril, la osmolaridad de estos productos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se le está colocando al paciente para no producir también la flebitis química, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, aquí vamos a ver que se produce liberación de histamina, o sea, cuando se produce la flebitis, miren, aumenta el flujo sanguíneo en la zona por vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, ¿no? Extravasación de proteínas y líquidos para el medio intersticial, ¿no? En el lugar inflamado, presentando signos y síntomas como sensibilidad, dolor, eritema, polulencia, pus, infección, calor, miren cómo se ve, tumefacción, hinchazón, induración, cordón venoso palpable, que ya está inflamado todo, ¿ven? Entonces esos ya vienen a ser complicaciones más serias para nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una valoración de flebitis, escala de Maddox, ¿no? Aquí, por ejemplo, jovencitos, miren, observen ustedes,
esta escala visual de la evaluación de la flebitis, por ejemplo, sin dolor, eritema, hinchazón, ni colon, no signo de flebitis, ¿ya? Hay que siempre mirar el punto de inserción por donde ingresó la agujita, ¿ya? Grado 1, dolor sin eritema, hinchazón ni colon palpable en la zona, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver posible signo de flebitis si es que hay dolor. Observe el punto de inserción, siempre hay que ver eso. Cuando tú lo ves rojo, definitivamente ya está el proceso, ¿no? Dolor con eritema y o hinchazón sin cordón palpable. Inicio de flebitis, retire el catéter, definitivamente. Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento, cordón venoso, por encima del sitio de inserción, etapa media de la flebitis, retira el catéter, ¿ya? Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento, cordón venoso palpable, ¿no? Mayor de 6 centímetros por encima del sitio de inserción y o purulencia, retíralo porque ya se está presentando la infección. Trombosis venosa franca, con todos esos signos anteriores que se están viendo ahí y dificultad o detención de la perfusión, es tromboflebitis, se llama FEL, ¿ya? O sea, ustedes inmediatamente están viendo que la zona de punción está poniéndose enrojecida e inmediatamente retiren, ¿ya? Retiren el catéter porque si no esto va a llevar a más complicaciones al paciente, ¿ya? Y lógicamente al tener más complicaciones el paciente va a estar más tiempo allí en el hospital, ¿no? Entonces va a necesitar de más atención, va a estar más tiempo y lógicamente eso es muy malo, ¿no? Bien, por ejemplo, ahí vemos también, ajá, prevención de la flebitis, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que es prevención de flebitis, la identificación y control de los factores de riesgo que son la base para la prevención. Por ejemplo, se debe contar, por ejemplo, con una guía de inserción del catéter venoso periférico, un programa de seguimiento de los catéteres, ¿ya? Que permite verificar el cumplimiento, ¿no? De los estándares definidos, identificación temprana de complicaciones. La flebitis, por ejemplo, aquí vamos a ver que permite verificar un cumplimiento. A ver, un ratito. Ahí está, muy bien. La flebitis química, por ejemplo, se previene a través de la utilización de venas con buen flujo venoso para facilitar la hemodilución. ¿Qué significa hemodilución? Significa que el líquido que tú estás transfundiendo al paciente, que le estás colocando a través del catéter, se diluye inmediatamente con la sangre, ¿no? Y llegue a donde debe llegar, ¿se dan cuenta? O sea, no que cause problemas en las paredes de las venas, ¿ya? Diluir los medicamentos en 30 a 60 mililitros de solución es bueno para que pase ok, no haya problemas en el paciente. Infundir en un tiempo de 30 a 60 minutos. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué se entiende por flebitis? Inflamación de una vena debido a una alteración del endotelio con consecuente migración de plaquetas a la zona lesionada. Miren, ven, ahí está, ese es el signo de cordón que les digo, miren, como un cordoncito, ¿ven? Aquí ya esto ya está, definitivamente, cuando hay eritema, este color rojito, la piel se ve toda bien edematizada, ¿no? Significa que ya hay problemas aquí, miren. Desde el momento que la zona de punción fue acá y ya tú estás viendo esto rojo, definitivamente hay que retirar el catéter, ¿ya? Ahí está, flebitis grado 1, ahí está, mira, definitivamente. Flebitis grado 2, ya se está viendo más grandecito, ¿ya? Este es la grado 3, ¿ve? Y aquí miren, ya, pues esto ya está acá con el tejido necrosado, esto es terrible, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya, chicos? A ver, ¿qué factores pueden contribuir a aumentar los riesgos de flebitis? Las características de tu paciente. Si es un paciente inmunodeprimido, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿ya, chicos? También, por ejemplo, la preparación de la piel, la limpieza de la piel adecuada, el traumatismo en la vena durante la inserción, tipo de material de catéter utilizado, ¿ven? Infusión de determinados fármacos, el tiempo de permanencia del catéter y la estabilización del catéter en la piel, miren, la canalización de ¿no? Aquí, están viendo esto de aquí, esto es el Tegaderm. El Tegaderm viene a ser un pegamento como un plastiquito como Vinifan, pero que pega y fija bien el catéter y no se mueve para nada, ¿ya? Esto es excelente para fijar bien los catéteres. Mucho mejor que los esparadrapos, ¿ya? Porque a veces hay gente que es muy alérgica al esparadrapo. También hay esparadrapos hipoalergénicos, ¿ya? Son bien excelentes, también son esos. Pero este Tegaderm es muy recomendable, este de aquí. Uy, excelente para fijar la vía, este de acá, ¿ves?
Este es como un plastiquito transparente acá, como un vinifan así, pero se pega, ¿ya? Funciona muy bien como fijador del catéter. ¿Qué complicaciones pueden haber, por ejemplo, en el paciente? Por ejemplo, extravasación, ¿no? Por ejemplo, también tú puedes ver extravasación, salida de líquido intravenoso hacia el espacio perivascular motivado, por ejemplo, por factores propios del vaso sanguíneo, ¿ya? O también puede ser por accidentes derivados del desplazamiento de la cánula o catéter fuera de la venopunción, o sea, fuera de la vena, y los tejidos circundantes en los que penetra el medicamento. Lógicamente, si ya está fuera de la vena, ya va a causar problemas, ¿no? Presentan una baja capacidad de neutralizar y diluir el mismo, lo que le va a permitir, ¿no? Lógicamente, la acción irritante, ¿no? Dependiendo de la característica del medicamento y la cantidad del fármaco extravasado. Hay que tener mucho cuidado, ya jóvenes, en esto, ¿ya? Por eso siempre hay que estar visualizando, observando la vía y la zona de punción del catéter. Esto permite que la acción irritante persista causando lesiones de gravedad, ¿no? Y dependiendo de las características del medicamento y la cantidad de medicamento extravasado. Ok. Según la agresión tisular, o sea, agresión tisular, o sea, tisular significa tejidos, los medicamentos aquí se clasifican en vesicantes, ¿no? Los cuales frecuentemente se asocian con necrosis, ¿ya? O sea, va a quemar el tejido, va a destruir el tejido, produce necrosis, muerte del tejido, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Irritantes. Los irritantes raramente son necrosantes, ¿ya? Irritan, ponen rojo, fastidian, duele, pero no producen necrosis, ¿ya? No agresivos o lesivos. Ahí, por ejemplo, van a ver ustedes, aquí va a haber daño tisular, agentes que no se unen al ADN, ¿ve? Se metabolizan en los tejidos, una lesión localizada y dolor moderado, mejora con el tiempo. Aquí el agente que se une al ADN del paciente ligan anticuerpos, ¿no? Muerte celular, libera complejo ADN citostático, aquí hay problemas, ¿no? Irritantes, irritación local sin necrosis, ¿ya? Aquí no agresivo, usualmente no causan problemas de importancia, aumenta con el tiempo, ¿no? El tamaño, la profundidad y el dolor del paciente, en el caso de los vesicantes, ¿no? Tejido sano. O sea, se recuperan, ¿verdad? ¿Qué medicamentos hay, no? O sea, ¿qué citostáticos según su potencial de daño, dice? Vesicantes, tenemos la actinomicina, ¿no? La aclasinomicina, la bleomicina, esos son irritantes, amacicrina, bisantreno, ¿ves? Son diferentes, la ciclofosfamida, son diferentes tipos de medicamentos que causan irritación o son vesicantes, ¿no? A nivel de daño local en la zona de las venas, ¿no? La vincristina, la vinplastina, la mitosantrona, etcétera, etcétera, etcétera. Son medicamentos que tienen esa acción. Bueno, por ejemplo, también hay otros conceptos que se deben diferenciar entre infiltración y extravasación, ¿no? Por ejemplo, esta última se relaciona con el acceso venoso y la infiltración se relaciona con el tejido. Mire, por ejemplo, ustedes van a ver ahí, miren una manito de un paciente, miren, ¿ve? Mire cómo el tejido se ha colocado, mire, aquí se ha necrosado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay infiltración, ¿no? Miren, miren chicos, hay que tener mucho cuidado. Siempre que este es el punto de punción, ¿ya? De venopunción. Aquí hay que siempre observar, ¿ya? Siempre hay que observar esa zona, ¿ya? Siempre cuando tú coloques intravenosos, siempre observar al paciente su reacción y de la zona de punción. Bien, aquí van a ver que la incidencia de extravasación de agentes de quimioterapia en la literatura está reportada en 6%, con mayor incidencia en los vasos de las manos, provocando al paciente bastante temor del tratamiento o interfiriendo con la calidad de vida del paciente.
Hay que tener mucho cuidado porque imagínense, miren lo que ocurre, ¿no? ¿Ya? Aquí miren, jovencito, este ya es catéter de vía central. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la vía central, no? El catéter que va a la subclavia, ¿se acuerdan? Y esta va directa al corazón, ¿no? Entonces, miren, este es terrible, ¿no? Porque aquí ha producido una extravasación en el catéter. ¿Mm? Y aquí, miren, acá hay otro cuadro también de extravasación, ¿ven? ¿Observan? ¿Mm? Y con acción necrosante, ¿no? Ahí está más grande la imagen, miren toda la complicación que ha causado acá. Y esto es bien peligroso, escúchenme. ¿Por qué? Miren, lógicamente, los catéteres de vías centrales, como estos, que se colocan a través de estas vías, están más cerca al cerebro, ¿no es cierto? Más al cuello, cabeza, ¿no? Lógicamente pueden haber eh, problemas de infecciones terribles, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y tener presente siempre la asepsia y la bioseguridad bien aplicada, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos los signos de extravasación, ¿no? Están directamente relacionados, que vamos a ver con el tipo de medicamento, ya lo estamos diciendo, ¿no? La cantidad de ese medicamento, las características del acceso venoso que tú has tenido, el tipo, calibre y ubicación, la temperatura, y bueno, vas a tener que ir viendo también el tiempo de evolución de la extravasación, ¿no? La concentración del medicamento, por ejemplo, pueden haber diluyentes o viales que hayas colocado, el factor goteo de la infusión, ¿ya? Ahí está más o menos otras complicaciones, ¿no? La extravasación de agentes citostáticos es una conocida y grave situación que puede ocurrir fácilmente y originar un daño crónico irreversible, ¿ya? Generalmente estos citostáticos se utilizan mucho en los tratamientos oncológicos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado ahí. La incidencia de la extravasación oscila entre 0,1 a 6,5% según diferentes estudios. Muchas de las extravasaciones se pueden prevenir mediante la sistematización de técnicas de administración de citostáticos. Las venas periféricas utilizadas para la perfusión se encuentran entre la dermis y el tejido celular subcutáneo, en un compartimento laxo, ¿no? Que permite la acumulación del líquido extravasado con facilidad, lo que unido a la capacidad agresiva de algunos agentes antineoplásicos origina un importante daño celular. Es que, mire, esos tratamientos para el cáncer son muy alcalinos, muy ácidos, muy fuertes, de tal manera que producen estas extravasaciones, ¿no? Y muchas veces necrosis del tejido, ¿ya? O sea, necrosis tisular. ¿Ven? Ahí están viendo un eritema y ulceración en una zona próxima a la flexura del brazo, ¿ven? Aquí, ¿ven? Ahí están viendo, terrible. Resección de la zona afectada por el citostático extravasado. Cierre del defecto tras la resección, aquí ya cuando ya se haya hecho toda la limpieza, digamos, quirúrgica, ¿no? Y miren las complicaciones que causa eso, chicos, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Y otro punto también, prevención para evitar esto, ¿no? La extravasación. Seguir estrictamente las normas de venopunción. Por ejemplo, cuando hemos dicho la asepsia, ¿no? La limpieza, la asepsia en la piel. Tu lavado de tus manos, tu colocación de tus guantes, ¿ok? Limpiar bien la piel del paciente y toda la preparación de los medicamentos tienen que ser con una asepsia total, ¿ya? Para evitar y seguir bien las normas de venopunción, ¿no? No utilizar vías endovenosas ya existentes, a no ser que nos aseguremos previamente su correcto funcionamiento y permeabilidad, ¿ya? Realizar una nueva punción venosa para estar seguros de la inserción correcta del catéter. Seleccionar cuidadosamente las venas distales y esto permite sucesivas punciones más que las venas principales. Evitar punciones en el área de la muñeca y los dedos. ¿Ya? Bien, por ejemplo, ahí nos dice que si hay obstrucción, complicaciones del equipo, por ejemplo, obstrucción del acceso, ¿no? Un ratito. Obstrucción del acceso venoso por falla del circuito, también puede ser otra, puede ser por el equipo. Obstrucción por fallo directo en la vía venosa o reflujo de sangre hacia el circuito, ¿no es cierto? Ya, ese ya es por problemas del equipo, pero ahí siempre hay que estar observando.
siempre que coloquen un intravenoso o realicen una venopunción, siempre hay que estar al tanto de que esto se mantenga ok, ¿ya? El diagnóstico de enfermería, por ejemplo, ¿qué es el diagnóstico, no? Los diagnósticos, de la diagnóstico relacionado con ella, vamos a ver el arte o acto de reconocer o distinguir los signos o síntomas de una enfermedad. ¿Mm? Los diagnósticos pueden resultar según las características situacionales post-implantación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estos diagnósticos pueden resultar según las características situacionales post-implantación. Por ejemplo, estos son la ansiedad, ¿no? Relacionada con la crisis situacional, manifestada por verbalización de sentimientos negativos, ¿ya? Por parte del paciente, déficit de conocimientos relacionado con interpretación de la información y manifestado por petición de información puntual, ¿ya? Dolor relacionado con implantación en el tejido celular subcutáneo de un agente físico, manifestado por palabras del mismo paciente, ¿ve? El riesgo de gasto cardíaco disminuido, relacionado con alteración de la precarga a nivel del corazón del paciente. O sea, ver todos estos puntos. Aquí también vamos a ver, por ejemplo, alteración de la integridad cutánea, ¿no? Alteración de la integridad cutánea, ¿ya? Ahí va a ser relacionado con la implantación de la venopunción, ¿no? De la vía venosa periférica, por ejemplo, ¿no? Manifestado por interrupción de continuidad de la piel, miedo relacionado con el dolor y manifestado por el comportamiento hostil y aumento de alerta por parte del paciente, trastorno de la imagen corporal, relacionado con presencia de tejido celular subcutáneo, ¿no? En la vía venosa periférica. También, por ejemplo, manifestado por sentimientos negativos del paciente, ¿no? Sobre su cuerpo, los riesgos de infecciones, por ejemplo, también. También puede ser relacionado con el daño tisular, lógicamente, a nivel de los tejidos, ¿no? El paciente lo va a manifestar, él lo va a vivir, este problema, ¿no? Entonces, tener presente todos esos puntos para evitar sobre todo las complicaciones, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de venopunciones. Hola. Ya. A ver, un ratito, voy a ver quiénes son los que llegaron, ¿ya? García Román. Rosa. Ya. Max Oré. Irving. Nieto. Ramos Morales, por ejemplo, vino. Diana Caterine. Cayo Apaza. Cayo Apaza, sí, ella estaba ya temprano. Ok. Ya. A ver, chicos, miren. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí, miren. ¿Ven? ¿Lo ven, por favor? ¿Lo están viendo? ¿Lo visualizan? Sí, licenciada. Ya, miren, jovencitos. Este es el equipo de venoclisis, ¿ya? Miren, observen. ¿Ven? Ahí está. Se mantiene siempre, cuando tú recién abres la bolsita, todo está estéril, ¿ya? Todo estéril, totalmente estéril. Y aquí tú lo vas a llenar hasta esta zona de acá, de tal manera que cuando ya empieza toda la vía, todo el cordoncito que estás viendo acá, todo ese lumen, todo esto de acá, tú lo vas a permeabilizar. ¿Qué significa? Que el suerito, tú abres esta llavecita de acá, esta llave de control, y va a pasar suavemente, todito, empieza a caer el goteo acá cuando estás conectada al suero, va a ir pasando y limpiando la vía, que no quede ninguna burbujita en toda la vía, ¿ya? Muy bien, esto ya lo dejas preparado y lógicamente con el suero ya todo puesto en el portasueros y
empiezas a canalizar. Ya todo está preparado y canalizas y limpias muy bien la piel del paciente. Esto es muy importante, preparar la zona donde tú vas a realizar la venopunción, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la zona más delicada, como digamos, por los riesgos de las flebitis que hemos estado conversando, ¿no? La flebitis bacteriana, la flebitis química, ¿no? Y la flebitis mecánica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantener todo bien permeable y con una asepsia total, de tal manera que el paciente no presente más tarde complicaciones, ¿ya? Ahora, un ratito. Acá está. Bueno, ya ustedes saben, sus guantecitos, ¿no? Después su buen lavado de manos, definitivamente. Y aquí tenemos, miren, este es el Avocat, ¿ya? Y los hay de diferentes laboratorios, ¿no? Por ejemplo, este es Avocat, de Brown, Benisystems, que son marcas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver esto, miren, aquí, ¿ven? Observen, ¿ya? Ahí está, miren, este es el número 24, generalmente es un Avocat bien chiquito, de uso pediátrico, y a mí me encanta utilizarlo también en pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya tiene una vena muy tortuosa, ¿no? Y muy corrediza. Estos Avocat chiquititos, como lo están viendo ustedes, ¿ven? Esto va a quedar en el paciente, ¿ve? Esto de aquí. Y esta es la guía, esta agujita metálica es la guía que se va a descartar en tu elementos de bioseguridad, ¿no? En tu cajita de desechos de bioseguridad. Entonces, esto es bien práctico para usarlo en niños, en pediátricos y en adultos mayores. Funcionan muy bien. Yo los uso con ellos cuando he tenido pacientes adultos mayores, con los niños. Los he usado, funcionan muy bien, ¿ya? No hay complicaciones, limpiando correctamente la piel con la asepsia como debe ser, no hay problema de lo que hemos estado conversando de las extravasaciones, controlar la zona de punción, ¿no? O sea, de venopunción, donde tú has aplicado. Aquí esta guía, que es la cosita de metal que están viendo aquí, miren, ahí está. Esta de aquí tiene también un bisel, ¿no? Este bisel es el que me permite entrar adecuadamente en la vena, ¿ven? ¿Ya? Y luego esto va quedando dentro de la vena del paciente, el plastiquito, y se retira la guía, ¿ya? Eso se descarta. Y aquí ya tú colocas, lógicamente, lo que es el equipo de venoclisis, ¿ven? Y ahí se adapta. Entonces, pero se recomienda muchísimo usar una llave de 3 vías, ¿ya? La llave de 3 vías es una llave que te ayuda muchísimo porque, como te digo, tú puedes abrir una parte de la llave para ingresar medicamentos, la otra para ingresar otro medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te facilita mucho el trabajo, ¿ya? Entonces, esto va a quedar con el paciente y ya el goteo ya tú lo vas calculando de acuerdo a la indicación del médico, ¿no? Del médico, el médico tratante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren, este es el Volutrol, miren, les cuento. Este Volutrol, que ustedes están viendo, esta es más larga la guía, ¿ves? Miren, este Volutrol se coloca de la siguiente manera. ¿Lo observan ustedes? Este tiene hasta 100 mililitros, ¿ven? Aquí, la capacidad de 100 mililitros. Aquí tiene para su entrada de aire, aquí, ¿ves? Evita también que se contamine todo. Y esta de aquí también, ¿ven? Esta llavecita. Esto va dentro de la bolsa del suero o de lo que tú vas a administrar el medicamento. Y tú puedes diluir el medicamento para que no haya el problema de las flebitis que hemos estado conversando, ¿no? Porque hay medicamentos, cuando no entran bien diluidos, va a producir flebitis en el paciente. Entonces, este medicamento, al estar bien diluido, va a producir una muy buena hemodilución dentro de la circulación del paciente y no va a alterar las venas, no va a producir flebitis de ningún tipo. Por eso es bueno diluir bien los medicamentos, ¿ya? Ustedes van a ver acá una cosita, miren, una agujita aquí dentro. Esta es la que va a marcar las microgotas, ¿ya? Cuando yo le decía una gota de este equipo, del que ustedes han visto acá,
¿ya? De este equipo, una gota de este equipo equivale a 3 microgotas de este, microgotero, ¿ya? O Volutrol. Una gota de este equipo equivale a 3 de esta, ¿ya? Entonces, este método de aquí, este equipo es buenísimo porque nos permite controlar bien el goteo y que vaya infundiendo en el paciente de tal manera que pase bien diluido. Ahora, si es un paciente renal, si es un paciente pediátrico, es un paciente adulto mayor, depende de las patologías que ellos tengan. Nosotros no podemos recargarlos de líquido. Por eso, ver bien la historia del paciente, qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? Lógico, si es un paciente renal, yo no lo voy a cargar con tanto líquido porque sus riñones no están funcionando adecuadamente, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que administrar, sí, sus medicamentos, porque el médico te dice, paciente renal, que en el día, todo lo que se coloque en líquido, que sea medio litro, por decirlo, 800 mililitros de líquido de sueros, ¿no? O sea, tiene que haber un control estricto en cuanto a dilución de medicamentos y todo lo que ingrese el paciente, porque no podemos producir una sobrecarga circulatoria en el paciente porque sus riñones no están eliminando adecuadamente y nosotros podemos causar problemas muy serios a nivel circulatorio o cardiovascular y lógicamente renal, ¿no? Porque está pulmones incluso, porque se recarga la circulación con líquidos y eso no es bueno, porque el riñón del paciente no está trabajando adecuadamente, ¿ya? Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Bien, ahora, yo les he dejado allá una tareita, ¿ya? Una tareita, yo les recomiendo primeramente que ustedes saquen, una copia de la separata, ¿ya? Que la vean bien, ustedes la revisen bien, léanla por favor, ¿ya? Y vean los videitos que les he dejado ahí en la plataforma, ¿ya? Vean los videos que les he dejado en la plataforma y de esa manera ustedes van a entender cómo se realiza este trabajo. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Yo les he dejado ahí una tareita para que ustedes la respondan, ¿ya? Y lo realicen, por favor, ¿ya? ¿Qué dice Max Oré? A ver. ¿Qué dice Max? ¿Cómo estás? Sí, lo entendí. Ya, Max. Escúchenme, chicos. Ustedes, yo los invito ahora y la semana que sigue, entren todos para hacer ejercicios aquí en la plataforma, ¿ya? O sea, aquí en nuestra clase vamos a hacer ejercicios de prácticas sobre estos cálculos de goteo, ¿ya? Yo quiero que estén porque quiero que hagan una práctica dentro van a tener ahí papel, su calculadora, sus lapiceros para practicar lo que yo les voy a dejar, ¿ya, chicos? ¿Ya? El cálculo de volumen, de horas, de acuerdo al volumen, cantidad de gotas, etcétera, ¿ya? Tiempo, todo eso en cuanto a los goteos. Pero primeramente tienen que repasar la información que les he dejado en la plataforma. Ahí están los videitos, está cómo se llama la separata y estas diapositivas que hoy día hemos pasado para que ustedes la visualicen en la clase, ¿ya? Bien, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguna inquietud, algo? Bien, yo les recomiendo, miren, yo les estoy dejando una tarea en la plataforma y un examen que van a tener el día 16, que es el miércoles, de 8 de la noche a las 23 en punto, ¿ya? A las 11 de la noche en punto, ¿ya? Por favor, no se olviden, entren a resolverlos.
y el próximo lunes, estén presentes aquí en la clase para hacer una práctica dirigida, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar el conteo de gotas, volumen, tiempo, todo eso, ¿ya? Y vayan practicando porque también les he dejado ahí en la plataforma una tareita para que ustedes practiquen. Ahí está todo bien dirigido, ¿ya? Ya, licenciada. Sí, a Max, dime. No, nada. Ya, hijo. Entonces, Licenciada, una consulta. dime, Jennifer. Ya. Licenciada, el momento en que usted indica que las venas, por ejemplo, de los adultos mayores que tienen la vena como que en forma de zigzag, Sí, tortuosa se no, dice. Sí. ajá, creo que se dice vena ramificada también, ¿o no? No. Tortuosa, hijita, ¿sabes por qué? Normalmente, mira, la vena, vamos a decirlo así, vamos a enseñar. Vamos a suponer que esta es una vena, ¿ya? Esta es tu vena. En el joven es así, bonita, bien rígida, bien formadita, bien perfecta, ¿ya? En el adulto mayor ya va cambiando, y aparte nosotros en los jóvenes las vas a encontrar más fijas, ¿ya? En el adulto mayor la vas a ver como ¿sabes? Como qué, como tipo, como una varice. No sé si tú has visto varices por ahí, no sé, ¿ya? Sí, sí, he visto. Ya, algo así, hijita. Entonces vas a verlo así, algo así. Ya no es derechita como la estás viendo en el jovencito, ¿sí? Sino que la vas a ver así, como dobladita, y vas a encontrar, por eso yo le digo, cuando es tortuosa, lógicamente no vas a usar una aguja grande, porque si yo pongo una grande, en el momento que está torcida esa venita, la puedo lastimar, ¿te das cuenta? Pero si yo uso un abocal de estos chiquititos como el que ustedes han visto, entonces no voy a lastimarla, ¿no? Porque es chiquito, ¿ves? Entonces, esto sí me favorece bastante poderla canalizar bien, ¿no? Realizar bien la venopunción en ese adulto. Porque las venitas se vuelven así, tortuosas, como un caminito guacachín, así. ¿Ya? Así. No están derechitas, viejitas, sino así tortuosas. ¿Ya? Ya, licenciada, porque mi duda era porque vi un video Ya. que vi a una licenciada que estaba haciendo su práctica, que vi que sí le introducía El catéter. el catéter y que las venas el adulto mayor lo tenía así, tortuosa lo tenía. Sí, 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 Ah, sí, sí, pero señorita. ahí el paciente tenía como crisis de hipertensiva. Ah, Y es por crisis eso que hipertensiva. ujú. Ya, ya. En el caso de un paciente con crisis hipertensiva, ¿qué significa? Que es el paciente está padeciendo de un problema de hipertensión, o sea que él tiene presiones muy elevadas, ¿ya? Ahora, imagínate, si tú como profesional no controlas adecuadamente el goteo del suero y recargas ese corazón y ese pulmón, lógicamente el paciente puede complicarse, ¿no? Ahora, cuando es hipertenso el paciente y hay esas crisis hipertensivas, lógicamente el goteo tiene que estar muy lento, muy graduado para no alterar todo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, en ese tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado en el control del goteo, ¿ya? Definitivamente tiene que ser lento, 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 para que no se recargue corazón, pulmón, o sea, que no haya una recarga circulatoria, ¿ya? Y lógicamente va a aumentar más la presión, ¿no? Porque estás colocando muchos líquidos. En esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Pacientes hipertensos generalmente tienen problemas a nivel de riñón, ¿ya? Porque ustedes todos sabemos que el riñón es el órgano digamos, es uno de los órganos maravillosos de nuestro cuerpo que intervienen en la función de eliminación, ¿no? De todo lo que son desechos, toxinas a través de la orina. Entonces, ¿qué sucede? Las glándulas suprarrenales que se encuentran por encima del riñón son dos glandulitas que producen eh, hormonas que actúan a nivel de las paredes de las arterias, ¿ya? Por ejemplo, la angiotensina es una de ellas. Entonces, cuando el paciente renal, o sea, el paciente está con problemas a nivel de esas hormonas, lógicamente sus presiones se van a disparar, ¿no?
todo se relaciona, entonces de tal manera que el paciente está reteniendo líquidos, aumenta presiones, hay problemas. Por eso, pacientes que presentan esas crisis hipertensivas, ya los médicos hacen un estudio y se van a dar cuenta de que mucho, la mayoría, lean ustedes sobre eso, van a ver que tienen problemas también renales, ¿ya? O al menos se va afectando también esos órganos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las presiones arteriales, las hipertensiones, ¿ya? Hacer un buen control de las presiones arteriales de sus pacientitos para de esa manera detectar a tiempo cualquier problema o evitar alguna complicación. Muy buena tu pregunta, señorita Jennifer. Ya, licenciada, gracias. Gracias por su participación. Muy bien. Así es, chicos. Bien, jovencitos, entonces estamos en contacto. Yo más luego subo el videíto. Ya yo les agradezco muchísimo su atención y cuídense mucho. Lean, por favor, lean. Manden sus trabajitos para que no tengan problemitas con las notas. Chicos, no conviene salir jalado. ¿Por qué? Porque aparte que van a tener que pagar por las recuperaciones, o sea, por los exámenes, eso que se toman, a nadie le sobra el dinerito, más bien nos está faltando ahorita. Entonces hay que cuidarlo. Y estudien, pues, pongan de su parte, chicos. Cuídense mucho y a seguirse cuidando, ¿ya? Cuídense y cuiden a la familia, ¿ya? Un fuerte abrazo. Nos estamos en contacto. Cualquier cosita a través de sus delegados, ¿ya? No falten el lunes, ¿ya? Cuídense. Licenciada, buenas Sí. tardes. Hola. Licenciada, mi compañero Gastelum no se pudo conectar, tuvo problemas con su internet. Uy, hija, yo también he tenido problemas. Qué feo es eso, oye. Parece que el internet, ¿sabes qué? Está fallando en toda la región. No sé, porque siempre banda corta, no sé qué pasa. Yo no sé, no entiendo. Sí, decía banda corta, que su internet está fallando, está inestable, algo así te dice. Ya, señorita. Ok, ya. Entonces, cualquier contacto, estamos con usted, señorita, en contacto. Ya, cualquier notita, que los chicos manden sus tareas hasta el domingo. Y para aquellos que son padres, les deseo que pasen un bonito día, porque no nos vamos a ver, pues ya, cuídense mucho, ya. El miércoles entren a su examen a resolverlo. Ya, señorita, avísele a sus compañeros que no han venido, ya. Está bien, licenciada. Gracias por su atención.